Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos los que esta mañana nos acompañan para dar inicio a esta charla dentro del programa de vinculación universitaria, este programa al que hemos dado continuidad a través de El Amparo en tu Casa. Y queremos dar la bienvenida hoy al arquitecto Alejandro Hernández. Alejandro, muchas gracias por aceptar la invitación para tener esta charla y esta conversación con estudiantes, especialmente de las carreras de arquitectura. Hoy quiero recibir, y me da muchísimo gusto que nos acompañen estudiantes de la Universidad Iberoamericana, de Trosberg, de la Universidad de las Américas Puebla, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Universidad México-Americana del Golfo, de la UPAEP. Y bueno, recibimos con muchísimo gusto también a todos los profesores, al arquitecto Rogelio Sánchez, Elizabeth Cuitl, a María Dolores Lobato, a José Luis Jaspeado, Eduardo Gutiérrez, Karina Larcón, Víctor Manuel Martínez, Karina. Bienvenidos todos y también a todos los estudiantes que de manera individual participan en esta charla, en esta conversación el día de hoy. El tema de hoy es la arquitectura, objetos singulares, y vamos a hacer una breve semblanza de Alejandro Hernández. Él es arquitecto y editor, ha participado en varios concursos, resultando finalista en el de la rehabilitación del Zócalo y de la Biblioteca Vasconcelos, ambos en la Ciudad de México, y primer premio en el concurso para el Archivo General de la Nación. Es coautor del libro 100% Arquitectos del siglo XX en México, publicado en el año 2017, y autor de Sombrillas, Sombreros, Sombras, de los principios de la arquitectura, publicado en el año 2013. Es profesor de proyectos en la Universidad Iberoamericana y de teoría en Centro. Desde el año 2014 es editor de la revista Arquine. Asimismo, ha publicado diversos artículos en periódicos y revistas. Alejandro, nuevamente bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros impartiendo esta conferencia. En esta ocasión, en esta modalidad en línea, tenemos muchos participantes y estás recibiendo muchos saludos aquí en el chat. Y bueno, más adelante tendremos oportunidad de establecer este diálogo con todos los que nos acompañan esta mañana. Comenzamos. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias a todos por estar aquí, de muchas partes, que ahora es la costumbre en nuestros días de pandemia. Déjenme empezar a compartir pantalla. Listo. Y haré la pregunta clásica que uno hace ahora en Zoom. ¿Ya se ve mi pantalla? Cuando recibí la invitación de Silvia, había varios temas posibles que me sugirió, y uno de ellos era la arquitectura como objeto artístico. Me llamó la atención ese tema y por eso escogí ese tema, pero al mismo tiempo me llamó la atención un poco porque planteaba casi un acertijo en cada palabra, ¿no? Al menos en 3 de las 5 palabras, ¿no? La más obvia a lo mejor es qué es arquitectura, porque dice un amigo, Hernán Díaz Alonso, director de SciArc en Los Ángeles, que la arquitectura curiosamente es una de esas profesiones, no sé si la única, porque también tendemos a imaginarnos siempre como singulares, como único, por eso los objetos singulares, a lo que ahorita llegaré, pero una de esas profesiones que se la pasa todo el tiempo, en vez de diciendo de qué se trata, la medicina se trata de hacer esto, la ingeniería se trata de hacer lo otro, cuestionándose su propia definición, ¿no? su propio quehacer, qué es arquitectura, de qué hablamos cuando hablamos de arquitectura. Objeto y artístico tampoco son cada una por su lado y combinadas palabras sencillas de definir o de precisar. Y combinadas esas 3 palabras en esta idea, la arquitectura como objeto artístico, me generaba tantas, quizá más dudas que certezas, y por eso me llamaba la atención el tema. Sobre todo porque la arquitectura no nos la imaginamos probablemente a veces como un objeto, ¿no? Rebasa las dimensiones normales que asumimos con un objeto. Los objetos los creemos que son cosas que podemos manipular, que están al alcance
de la mano, que son cosas que están enfrente de nosotros, que pueden ser grandes, quizá muy grandes, pero no que nos envuelven, que nos rodean, que nos rebasan a una dimensión que normalmente la arquitectura sí lo hace, ¿no? Sobre todo cuando equiparamos la arquitectura ya con cuestiones más de paisaje, de ciudad, de lo urbano, ¿no? Y entonces llamar a un edificio, llamar a una catedral, llamar a una ciudad un objeto se vuelve no imposible. Ahora trataré de darle vuelta a varias ideas para ver si sí o si no. Pero nos cuestiona otras cosas sobre cómo concebir nuestra relación con los objetos y con la arquitectura, por tanto. De ahí que haya terminado llegando a este título, Objetos Singulares, que no es otro que el título de un libro que es una conversación entre el filósofo francés, que ya murió, Jean Baudrillard, y el arquitecto francés también, Jean Nouvel, los dos Juanes. Los dos eran amigos, se conocían, había cierta admiración mutua, en principio de Nouvel hacia Baudrillard, que había empezado a ser más conocido en su propio campo y más allá, rebasando el campo de la filosofía y la sociología, que también bordeaba por allí, antes de que Nouvel fuera un arquitecto, un star architect, un arquitecto súper reconocido, y tenían intereses más o menos parecidos, ¿no? Algunos intereses parecidos. Y habían tenido varias conversaciones, algunas, más allá digo, conversaciones privadas como amigos, pero algunas que se habían hecho públicas, y una que termina siendo este libro, que en español está editado por el Fondo de Cultura Económica, por cierto. Al principio, en una de las primeras páginas del libro, cuando empieza la conversación, Baudrillard le confiesa a Nouvel que no tiene ningún interés por la arquitectura y que no tiene interés por la arquitectura porque nunca ha entendido bien de qué se trata. Regresando a aquello que les decía que dice Hernán, que los arquitectos siempre nos la pasamos preguntando qué es la arquitectura, podríamos haberle respondido, o Nouvel le podría haber respondido, yo tampoco, ¿no? En arquitectura tampoco tenemos, sí tenemos interés porque sea la arquitectura, pero tampoco tenemos una idea acabada sobre eso, qué es la arquitectura. Pero Baudrillard continúa y le dice, me ha interesado por el espacio, ¿sí? Y por todo lo que en los objetos llamados construidos me provoca el vértigo del espacio. Y ahí es interesante, ¿no? Porque hay esta distinción de la parte de Baudrillard entre objetos, cierto tipo de objetos construidos, esos que se llaman construidos, que le generan cierta emoción, cierto vértigo, llama él, que lo relaciona con el espacio, porque es lo que realmente le interesa y no la idea de arquitectura. Los arquitectos inmediatamente podríamos responder a Baudrillard y decirle, bueno, es que la arquitectura es eso, la arquitectura son objetos construidos que generan este vértigo por el espacio y justamente eso es lo que te está interesando, pero es incluso una versión o una visión más o menos reciente en la larga historia milenaria de la arquitectura, de concebir la arquitectura, al rato regresamos al tema como objeto, pero como espacio, ¿no? Peter Collins, un historiador de la arquitectura inglés, dice que antes del siglo XVIII, en ningún texto sobre arquitectura se menciona con énfasis precisamente la idea de que la arquitectura tenga que ver con el espacio. Es una idea relativamente moderna, ¿no? De finales del siglo XVIII para acá. Y que los primeros, también dice Collins, los primeros en mencionar o en hablar de espacio son los jardineros, lo que ahora llamaríamos los arquitectos de paisaje, pero que en esa época se concebían a sí mismos incluso como jardineros, y pensando que los jardines era una forma de producir o de generar espacio, pero no se hablaba de que la arquitectura tuviera que ver con el espacio. Entonces, de nuevo, si al principio tenía tres palabras complicadas en la propuesta que me hacía Silvia, arquitectura, objetos y artísticos, ahora con Baudrillard no arreglaba las cosas, sigue siendo complicado, ¿no? Arquitectura, objetos y espacio. Baudrillard dice en esto, tratando de explayarse un poco más en su conversación con Nouvel, qué tipo de estos objetos construidos que generan el vértigo del espacio le interesan. Menciona dos edificios que, de nuevo, y dice, me interesan
por todo lo que generan, por lo que provocan, y no no en tanto arquitectura. Dos edificios o dos objetos construidos de los que en su momento se ocupó Baudrillard en algunos textos. El Centro Pompidou tiene un texto que se llama El efecto Beaubourg. Antes de que se hablara del efecto Guggenheim, él ya hablaba del efecto Beaubourg. Y el World Trade Center, el de Minoru Yamasaki, el que fue destruido por los ataques terroristas del 11 de septiembre. En los dos casos, para Baudrillard, dice, lo que le importaba de esos edificios, o lo que llamaba la atención de esos edificios, no era su sentido arquitectónico, sino el mundo que traducían. Y eso es interesante. Hay todo un mundo, asume Baudrillard, que está resumido, contenido, manifestado, expresado en esos edificios, ¿no? La idea de que un mundo se relacione de alguna manera con un edificio nos podría llevar también a por muchos lados, ¿no? Recientemente se publicó un libro de muchas páginas, 600 páginas o algo así, editado bueno, por varias personas, pero principalmente por Hashim Sarkis, que es el director, el curador de la Bienal de Venecia, que iba a ser del 2020, pero que ya se pasó al 2021 y que quién sabe cómo van las cosas si vaya a ser la del 2021. Y es un libro que se llama, bueno, que no me acuerdo el título, pero que trata sobre la construcción de mundos, sobre cómo en el último siglo y medio los arquitectos y algunos urbanistas y diseñadores y demás han tomado en sus manos la tarea no solo de construir edificios y ya ni siquiera ciudades y paisajes, sino mundos, de imaginarse cómo se pueda construir un mundo, ¿no? La idea de que el mundo o de que un mundo pueda ser traducido en arquitectura implica muchas cosas. A la izquierda vemos la imagen de la canica azul, como se conoce esa fotografía, la primera fotografía tomada por el hombre de la Tierra, lo cual es interesante, ya se ha comentado mucho de esto, porque es el primer momento, o el primer registro del momento, porque el momento ocurrió antes, cuando los astronautas voltearon y vieron la Tierra de esa manera, y luego sacan la cámara y toman una foto, y se envía a la Tierra, y la publica la NASA, y se vuelve mundialmente famosa, pero es el primer registro del mundo como objeto. Esto que había comentado hace rato, de que hay cosas que nos rebasan y que son tan grandes y que implican tantas cosas que pareciera que llamarlos o calificarlos como objetos resulta complicado, ¿no? Pero en este caso, cuando el hombre sale de la Tierra y a distancia toma una foto de la Tierra y la vuelve una imagen, el mundo se vuelve un objeto, ¿no? El mundo entero se vuelve un objeto. Y a la derecha vemos un dibujo arquitectónico, una sección del Panteón de Agripa, este edificio en Roma, construido en el primer siglo de nuestra era. Fabuloso edificio, todos ustedes me imagino lo conocen, sea en fotografía, dibujos, o algunos lo habrán conocido en vivo. Este edificio, que es una rotonda de planta circular y coronado por una cúpula de 43 metros de diámetro. Al rato regresaremos a eso. Pero este edificio podríamos decir que tiene esta relación de expresar un mundo, ¿no? Una relación cósmica, una relación de querer contar mucho más allá de lo que está contenido en el edificio, ¿no? Lo mismo pensaríamos que podría pasar si hemos otro edificio, no construido, pero que también implica formalmente esta idea de una, ya no solo de una semiesfera, como es el caso del Panteón, sino de una esfera completa. El cenotafio a Newton de Boulez, la presentación que hace Boulez en un texto de este edificio es muy curiosa, es muy entretenida, porque empieza con un elogio a Newton, que ya había muerto, por eso un cenotafio es una tumba sin cadáver. Es una tumba realmente monumental en este caso. Los puntitos negros que vemos allá abajo en la sección son personas. Y la descripción que hace Boulez es una descripción de Newton como del gran sabio, el gran genio que había por fin descubierto todos los secretos del universo para compartirlos con el resto de la humanidad. Y eso lo colocaba en una posición privilegiada a Newton, como no solo de genio, sino casi divina, y por eso este edificio monumental en su memoria. Pero que no solamente es eso, sino también mediante un dispositivo, un artilugio arquitectónico,
que es en esta gran esfera, esta gran bóveda, con pequeñas perforaciones que se alcanzan a ver ahí más o menos en la sección. Se produce al interior, cuando es de día afuera, una noche artificial punteada por pequeñas aberturas luminosas que hacen la manera de estrellas, que representan estrellas y que finalmente representan el cosmos, cuyos secretos, según Boole, había descubierto finalmente para siempre, para compartirlos con el resto de la humanidad, Newton, colocándonos en otra posición, ¿no? En una otra posición respecto al cosmos. Si el Panteón de Agripa, el edificio que vimos antes, se abre también por este óculo en la parte superior de la cúpula, se abre también al cosmos, es en otra relación, en una relación, si quieren, más ritual, más religiosa, de esta apertura hacia el más allá, que de cierta manera se cierra completamente y las perforaciones son tan pequeñas que solo dejan pasar un rayo luminoso, dibujando el cosmos, pero dibujándolo de manera que se supone, o suponía Boole, Newton nos había revelado todos los secretos necesarios sobre el universo, ¿no? ¿Es esta la arquitectura que representa el cosmos, que representa un mundo que le interesa a Boole? Perdón, a Baudrillard, no a Boole. Y Baudrillard, después de esas afirmaciones, le lanza una pregunta, y otra vez la pregunta esencial, la pregunta fuerte a Nouvel. Le dice, ¿hay una verdad en la arquitectura? ¿Cuál es la verdad en la arquitectura? ¿De qué se trata la arquitectura, ¿no? ¿Qué es lo que nos revela la arquitectura? Y esa es la pregunta, otra vez, volviendo a lo que decía al principio, como de siempre, ¿no? Es la pregunta que nos sirve para cerrar la disciplina sobre sí misma. Para mí, tengo la idea de que la arquitectura por lo menos existe o es algo que se puede describir en 3 ámbitos, en 3 campos o en 3 planos. Podría decir en 3 dimensiones, sin que esto tenga que ver con la idea de la tridimensionalidad física de los cuerpos en el espacio. Un primer plano, una primera dimensión sería una dimensión antropológica. Podríamos decir que lo han dicho varios pensadores, lo han dicho varios antropólogos también, que todos nosotros, en tanto humanos, por el mismo hecho de estar en el mundo y de habitarlo de cierta manera, y sigo en eso, en esta descripción al filósofo alemán Martin Heidegger, por el simple hecho de habitar en el mundo, de ser en el mundo, habitamos en el mundo y lo habitamos de cierta manera, y esa manera de estar en el espacio como humanos, podríamos decir que tiene que ver con lo que concebimos como arquitectura. En ese sentido, cualquier humano que haga cualquier cosa para adecuar un espacio para lo que sea, para sentarse, para no mojarse, para ver mejor, para descansar, está haciendo arquitectura, y es una como dimensión antropológica. Hay una dimensión más específica de la arquitectura, mucho más específica, que es la dimensión profesional. Tenemos que estudiar, recibir un título y recibir un permiso del Estado para llamarnos arquitectos, ¿no? Hace poco tuvimos una discusión pública, yo no sé si llega a discusión o a debate, más bien una especie de furia pública por temas conocidos, espero, de ustedes, políticos, de la afirmación de que cualquiera puede construir su casa sin requerir de un arquitecto, y el choque con la idea de Estado de que para hacer arquitectura tienes que estar reconocido como arquitecto. Y es la dimensión profesional, ¿no? Pero en medio hay otra dimensión que creo que es la importante para nosotros, más allá de que necesitamos tener el título para ejercer como arquitectos, pero si nos queremos concebir como arquitectos, que es la que regula las relaciones entre estas dos dimensiones, ¿no? Entre la dimensión antropológica y la dimensión profesional, es la dimensión disciplinar, ¿no? La arquitectura en tanto disciplina. John Ruskin escribió una frase muy famosa, muy citada, la Catedral de Lincoln, esto que estamos viendo no es la cúpula de la Catedral de Lincoln, pero es la cúpula de una catedral, el modelo de la cúpula de una catedral. La Catedral de Lincoln es arquitectura, un cobertizo de bicicletas no es arquitectura. Y por eso esta imagen, ¿no? Tenemos 2 objetos construidos que
no sé si generen el vértigo del espacio, probablemente en los términos de Baudrillard, la imagen de la derecha de una cúpula sí pueda generar el vértigo del espacio si subimos, si la visitamos y entendemos esta manera de cómo se construye una cúpula, ¿no? Que haya una cúpula dentro de otra, una sosteniendo la otra, todas estas cosas puede que generen el vértigo del espacio. Y a la izquierda, un simple, sencillo cobertizo de bicicletas no genera lo mismo y por tanto, diríamos, no es arquitectura. Esta lógica en la arquitectura de dividir entre lo meramente construido, los meros objetos construidos y lo que sí es arquitectura, es la que establece propiamente la consistencia de la disciplina, ¿no? En esa línea, en esa frontera entre quién es o qué es, perdón, arquitectura y qué no, es donde está en juego la disciplina entera, la disciplina misma. Y dije quién porque estaba pensando mientras lo decía que es el mismo juego que se da en una frontera, ¿no? Es la misma batalla por saber si eres nacional, ciudadano de un lugar o no, si eres migrante, inmigrante, legal, ilegal, si tienes derecho a pedir asilo o no, se da también en la arquitectura. ¿En qué momento o cómo se decide que un simple cobertizo de bicicletas o que cualquier otra cosa de cualquier tipo que esté en el espacio puede ser considerada como parte de la arquitectura, de esta disciplina que llamamos arquitectura, ¿no? ¿Hasta dónde podemos empujar eso, ¿no? Creo que es importante si queremos pensar en la arquitectura como objeto artístico o en esos objetos singulares que son los que construyen esta dimensión específica de la arquitectura en tanto disciplina. Lo que estamos viendo en la imagen es un altoparlante, una bocina, y podríamos cuestionarnos si este objeto lo podemos llamar no solamente un objeto técnico, sino un objeto arquitectónico. ¿Hasta dónde podemos decir que es un objeto arquitectónico? Sanford Quinter, que es un personaje muy interesante, no es arquitecto, tiene una biografía un tanto misteriosa. Cuando uno googlea por Sanford Quinter, no dicen exactamente, su biografía no dice exactamente qué estudió. Estudió letras, pero luego estudió otras cosas. Nunca dice en qué haya recibido este título, este permiso de ostentarse como miembro de una profesión, pero enseña desde hace mucho tiempo en escuelas de arquitectura y escribe desde hace mucho tiempo sobre arquitectura y es uno de los teóricos, si queremos llamar así, de arquitectura más reconocidos de finales del siglo pasado y este que vivimos ahora. Y en un libro, Quinter dice que esto que estamos viendo, el altoparlante, puede considerarse como un objeto arquitectónico. ¿Por qué? Imagínense ustedes una de las manifestaciones multitudinarias del régimen nazi en los años 30, donde un arquitecto, por cierto, Albert Speer, montaba unos escenarios impresionantes, no construidos también con la materia tradicional que hubiéramos pensado de la arquitectura, sino construidos con luz, con reflectores antiaéreos, y allá en el fondo, a lo lejos, cientos de miles de personas, millones, 1 millón se dice en una de estas manifestaciones en Nuremberg, agrupados para oír a Hitler, que está parado allá hasta al frente en un escenario, y que por el tamaño de esto y por la cantidad de gente, evidentemente es un personaje chiquito que está gesticulando allí sobre el escenario. Y que lo dice Quinter es, si no hubiera existido este instrumento, este objeto técnico, este altoparlante, todo ese acontecimiento es improbable, imposible o probablemente ridículo. Ver un personaje chiquitito hablando allá y gesticulando sin que lo oigas, aunque veas la figurita, no tiene sentido. Cuando de pronto hay algo que te permite escuchar su voz aquí junto a ti, aunque no lo estés viendo junto a ti, cambia el espacio de esa manifestación pública o política, ¿no? La amplificación eléctrica del altavoz, dice Quinter, hizo posible la puesta en escena de amplios y auráticos espectáculos en vivo, el amasamiento de multitudes sin precedente que le dieron expresión literal y palpable a los conceptos de cultura de masas y movimiento de masas. Mientras la práctica y el pensamiento del diseño se alejan del objeto tradicional, constituido estéticamente, y se reorienta simultáneamente a un campo de interacción micro y macroscópico, un nuevo campo de relaciones se abre para el diseñador, para el teórico y el artista.
poder pensar cosas como esta, como arquitectura. Si pensamos de esa otra manera, dice Quinter, con este nuevo acercamiento, si pensamos en lo micro y en lo macro, en las relaciones que se establecen entre las personas en un espacio específico, podemos entonces empezar, siendo menos dogmáticos, a considerar la arquitectura como objetos técnicos, que es lo que plantea Quinter, y a todos los objetos técnicos como arquitecturas. ¿Qué es lo que hace una bocina, un altavoz en un espacio que lo transforma espacialmente? No solamente por lo que oímos, o más bien por lo que oímos, genera cambios espaciales, ¿no? Y eso lo podemos considerar como arquitectura. ¿Es esto que estamos viendo un objeto arquitectónico? De ser así, entonces habría que intentar análisis más complejos, dice Quinter, ¿no? Habría que tratar de entender no solamente el objeto solo, sino todo el complejo, todo el sistema, todo lo que rodea ese objeto y que genera conjuntos de relaciones mucho más amplios que solo lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora en esta imagen. Suena tal vez, de cierta manera, como una propuesta radical, arriesgada, la de Quinter, la de decir que la arquitectura que un altavoz puede pensarse como arquitectura, pero creo que en el fondo, si pensamos la historia de la arquitectura en Occidente, porque también hay que decirlo, más en estos momentos en que la revisión de todos estos términos es indispensable, creo, y es necesaria. En aclarar que muchas veces, yo es algo que he tratado de ponerme a pensar en estos últimos, diría, años y meses con mayor intensidad, que en buena parte mi discurso, el que he aprendido y el que he pensado, está condicionado por cierta arquitectura, que es la arquitectura occidental. Entonces, nada más esto es como comentario al margen. Entonces, regreso a lo que estaba hablando. Si pensamos la historia de la arquitectura occidental, lo que está planteando Quinter a lo mejor no es tan radicalmente nuevo, tan vanguardista, tan chocante, incluso podríamos decir, ¿no? Lo que vemos a la izquierda es un grabado que se anexó en las ediciones renacentistas del tratado de los 10 libros de Vitruvio, y se agregó para ilustrar un parrafito breve en el que Vitruvio cuenta el origen de la construcción, el origen de la arquitectura, de una manera que a mí me parece maravilloso. Ahora, es un cuentito que realmente no todo viene de la pluma de Vitruvio. Vitruvio abreva en otros autores latinos para construir, digamos, la forma en que opera esta historia, pero él la retoma y la explica de una manera que es muy interesante, porque no solo habla del origen de la arquitectura, sino incluso del origen de la humanidad. Son 3 orígenes interconectados. Los humanos, dice Vitruvio, vivían en un principio, en tiempos muy lejanos, y antes de ser humanos propiamente, de que les pudiéramos llamar humanos, vivían en la selva, en lo silvestre, aislados, lo cual antropológicamente es totalmente falso, pero es interesante entender el razonamiento de Vitruvio. Vivían aislados sin formar una comunidad, sin formar un grupo, un colectivo. Solo se reunían para reproducirse, para acoplarse, pero vivían básicamente solos hasta que un día, por accidente, cae un rayo, casi como en canción podríamos decir, un rayo misterioso, cae encima de unas ramas secas, enciende el fuego. Todos los animales salen despavoridos porque el fuego los asusta. En principio los humanos, estos prehumanos, también corren, pero si la curiosidad mató al gato, la curiosidad construyó o provocó al humano, regresan al fuego. Y insisto, en este párrafo brevísimo, Vitruvio dice, cuenta todo un proceso evolutivo larguísimo seguramente, ¿no? Se dan cuenta de que el fuego es bueno, de que el fuego produce cosas que les ayudan. Ese es el momento en que, usando o abusando del título del libro del antropólogo Claude Lévi-Strauss, se da la diferencia entre lo crudo y lo cocido. Entonces, en ese momento aparece la civilización gracias al fuego. Pero no solamente porque el fuego permite esta diferencia entre lo crudo y lo cocido, sino porque se dan cuenta los humanos
también es un despertar vertiginoso, según como lo cuenta Vitruvio, se dan cuenta que ellos no pueden, que ellos no tienen la capacidad de producir el fuego, ¿no? Que es algo que, y de ahí muchos mitos, no solamente grecolatinos clásicos, sino en muchas otras culturas, muchos mitos sobre este regalo de los dioses, Prometeo en este caso sería, ¿no? A los humanos, que es el fuego, que no lo pueden producir ellos y por tanto lo tienen que cuidar. Para cuidarlo, si antes los humanos se bastaban por sí mismos, si antes los humanos cada uno vivía por sí mismo, en este momento tienen que empezar a tomar decisiones. Yo cuido el fuego porque no lo sabemos producir, yo cuido que lo mantengo vivo, pero tú buscas comida para mí en lo que yo cuido el fuego para los dos. Para lograr este acuerdo, tienen que inventar otra cosa, el lenguaje. Inventado el lenguaje, entonces está este grupo de humanos que antes eran buenos salvajes aislados en la selva, pueden reunirse como una comunidad, pueden cuidar el fuego y pueden generar acuerdos y pueden, dice Vitruvio, gracias a esto, discutir ideas sobre cuál es la mejor manera de construir los espacios en los que viven. Y dice Vitruvio entonces que fijándose en la manera en que viven otros animales, en la que viven los pájaros, en la que viven los osos, en las que viven los animales en sus madrigueras, ellos mismos pueden como comunidad discutir y pensar cuál es la mejor manera de construir sus propias habitaciones. Es interesantísimo lo que plantea Vitruvio, porque si de allí nos tratamos de pensar cuál es el origen, primero, qué es arquitectura y cuál es el origen de la arquitectura, perdón, resulta que aunque Vitruvio plantea que es este momento del diálogo entre el colectivo para construir y construir de mejor manera gracias al intercambio de ideas, esta relación entre el fuego, el lenguaje, la congregación humana y el diálogo, todos están en el origen de esto que es la construcción del entorno humano, la arquitectura. Y es algo a lo mejor tan rico y tan complejo para entender como lo que después decía Quinter, ¿no? Como entender un altoparlante como arquitectura. Entonces, tampoco es tan radical ni lo de Quinter, ni lo que después, antes de Quinter y mucho después de Vitruvio, en los años 60, plantearía Hans Hollein, por ejemplo, en su conocido manifiesto Todo es arquitectura, en una de cuyas páginas presenta la fotografía de una píldora psicotrópica, afirmando que si esta píldora puede cambiar nuestra percepción del espacio que nos rodea, lo que está haciendo esa píldora es arquitectura, ¿no? Y la arquitectura entonces es un fenómeno más complejo, a lo mejor desde siempre, desde toda la historia de la humanidad, que lo que a veces nos gusta pensar desde muy adentro, no en el borde, sino muy adentro de esa frontera de la disciplina que determina que la Catedral de Lincoln es arquitectura, pero un cobertizo de bicicleta no lo es. De hecho, buena parte de la historia de la arquitectura moderna, digamos, la que hace 100 años, un poquito más, empezó radicalmente a cuestionarse sobre su condición de arquitectura, funciona de esa manera, funciona yendo al borde y tratando de preguntarse si Ruskin tenía razón, ¿no? Si eso que está allá afuera no es arquitectura y solo lo que está aquí adentro es arquitectura. ¿Qué objetos constituyen parte del corpus de la disciplina, ¿no? Uno de los ejercicios clásicos, por supuesto, es el de Le Corbusier en sus 3 ensayos, Ojos que no ven, y que le dedica uno a los transatlánticos, otro a los automóviles, haciendo esta comparación que en su momento pudo haber sido para algunos escandalosa, muy en el tono, incluso hasta más recatado, diría yo, más conservador de ciertas vanguardias más disruptivas, como los futuristas o Dada o lo que sea, pero decir entre el Partenón o un templo griego y un automóvil, no hay gran diferencia, son objetos que los dos deben de ser observados con la misma atención, ojos que no ven, decía, la arquitectura industrial, y este gesto de poner en una misma página, en un mismo espacio, el espacio de una página, de un par de páginas de un libro, de una publicación, el baptisterio de Pisa y unos silos industriales,
y decir, aquí hay algo que tenemos que ver con mayor atención, o el señalar que nos pongamos a ver, además de edificios industriales, objetos cotidianos, ¿no? Como esta serie de maletines tomadas de folletos de la casa Hermès, maletines diseñados, y esto es interesante, con el objetivo de envolver a la perfección los objetos que guardan, ¿no? que rodean. Casi viéndolo sabemos qué es lo que hay al interior, ¿no? En ese sentido, los fabricantes de maletas, y es lo que nos quiere mostrarle Le Corbusier, entendieron mucho antes que muchos arquitectos que no habían abierto los ojos, como Le Corbusier quería que abrieran los ojos, que la forma sigue a la función, ¿no? Literalmente, la forma sigue al contenido en estos casos, ¿no? Y entonces, definir qué es la arquitectura, y esta pregunta que le hace Baudrillard a Nouvel, cuál es la verdad de la arquitectura, a partir de decir, la arquitectura no me interesa, porque no tengo muy claro qué es, pero me interesan esos objetos construidos que producen vértigo en el espacio, o que me producen el vértigo del espacio. Es otra vez algo que nos está dando vueltas y vueltas en la cabeza. Herbert Muschamp, que fue arquitecto y crítico durante muchos años del New York Times, escribió en los años 70, finales de los 70, un libro muy interesante que se llama Archivar bajo arquitectura, ¿no? File under Architecture, que se tenga que guardar como si tuviéramos una carpeta donde guardamos todo lo que tenga que ver con la arquitectura, y ahí vamos guardando recortes. Y al principio, al inicio, lo primero que dice, bueno, les voy a comentar primero lo segundo que dice, porque creo que es interesante, el segundo párrafo, donde dice, soy un arquitecto que nunca ha construido nada y no piensa hacerlo. Y esta toma de posición de alguien que se dedicó toda su vida a ser crítico de arquitectura, pero que había estudiado arquitectura y por lo tanto conocía primero la disciplina desde dentro, y segundo, tenía el permiso, o sea, era arquitecto en términos disciplinares y en términos profesionales, tenía el permiso de ser arquitecto, pero no había ejercido y no pensaba hacerlo, y sin embargo se defendía como arquitecto. ¿Por qué? Y entonces la primera frase de su libro es, la arquitectura es una palabra. Esto en lo que nos tardamos tanto, en el que yo llevo ya varios minutos dándole vueltas, tratando de llegar al tema de los objetos arquitectónicos. Esto es simplemente una palabra en términos de Muschamp, ¿no? Y es ese tipo de palabra, dice Muschamp, sujeta a tantas interpretaciones en tantos niveles tan distintos que a final de cuentas, fuera de contexto, no tiene sentido, no tiene significado. Más allá de su uso como una figura del discurso, la arquitectura no sirve para nada o no tiene ningún valor. Cada vez que se nos pregunte qué es arquitectura en los términos de Muschamp, habría que entender el contexto de la frase, ¿no? Y entonces cuando Ruskin dice la catedral de Lincoln es arquitectura, pero el cobertizo de bicicletas no, tenemos que entender ese contexto, no solo de la frase, sino a lo mejor de todo lo dicho, en el momento dicho y por quién fue dicho. Lo mismo que cuando Quinter nos dice un altoparlante también es arquitectura. Paul Shepard, que es un arquitecto inglés que ha escrito por lo menos 4 libros hasta ahora, si le llevo bien la cuenta. Su primer libro, de hecho, regresa a esta pregunta, insisto, eterna, ¿qué es la arquitectura? ¿No? ¿Qué son estos objetos singulares? Y casi desde el principio, o prácticamente desde el principio, desde el subtítulo del libro, nos da la respuesta. Porque el chiste no es tanto saber la respuesta, sino cómo construyes los argumentos que te llevan a esa respuesta. Nos dice Shepard en el subtítulo, un ensayo sobre máquinas, edificios y paisajes. Y de nuevo regresa a esta lógica de la tradición occidental, Vitruvio, no sé cuánto nos dice Vitruvio en sus 10 libros, nos habla de esas cosas, nos habla de máquinas, hay un libro entero dedicado a las máquinas de guerra, nos habla de edificios, la mayoría de los libros de Vitruvio hablan de edificios, y nos habla de paisajes, en términos de Shepard, nos habla de paisajes en el momento en que Vitruvio explica y comenta la construcción de gnomons, de relojes solares, de edificios
o de construcciones que sirven para medir el tiempo, ¿no? Y en los términos de Shepard, en ese momento la arquitectura escapa el ámbito de lo meramente edilicio, del edificio, para pasar al ámbito del territorio, del paisaje, ¿no? A un ámbito incluso, en sus términos podríamos decir, cósmico. En una de las páginas de su libro, Shepard también dice, o habla de paraguas, y dice, los paraguas son una forma mutante del deseo de permanecer seco. La frase me parece deliciosa e interesantísima, ¿no? Deliciosa por la forma como está construida, pero también interesantísima por todo lo que dice. Llueve, no queremos mojarnos, ahí hay un deseo, el deseo de no mojarse, que es interesante también porque en la arquitectura estamos también como obsesionados con la idea de la necesidad, ¿no? De que un edificio satisface necesidades. Cuando cambias de necesidades, las tiras para afuera y empiezas a hablar de deseos, las cosas cambian, ¿no? No es que necesites estar seco, es que deseas no mojarte. Y ese deseo muta en una forma, ¿no? Cobra forma, tiene una forma. Después de decir eso, que los paraguas son una forma mutante del deseo de permanecer seco, Shepard dice o afirma, así como Quinter decía, la bocina, el altoparlante es arquitectura, como Le Corbusier decía que las maletas nos hacían pensar en arquitectura porque los transatlánticos y los coches y los edificios industriales también. Como Vitruvio sugiere que, sin decirlo así, pero sugiere que con una fogata ya está, hay un espacio que nos permite pensar y discutir sobre cómo es el contexto, el entorno en el que habitamos, y eso ya es el origen de la arquitectura. Y Shepard dice, creo que los paraguas son parte de la arquitectura. Podríamos, haciendo ahí casi como si fuera una ecuación y despejando elementos, decir que una definición de la arquitectura en términos de Shepard sería que la arquitectura es una forma mutante del deseo de lo que sea, una forma mutante del deseo de estar en un frente, de estar todos juntos, podría ser un centro comunitario. Una forma mutante del deseo de aprender y enseñar podría ser una escuela. Una forma mutante del deseo de descansar podría ser una habitación con una cama. Pero el paraguas tiene un problema como objeto. Si ya leyeron una de las novelas de la trilogía de Paul Auster, que se llama La ciudad de cristal, esta novela, ya no les echaré a perder mucho la historia. Trataré de no hacer spoilers. Es una novela muy interesante, casi policíaco metafísica, o por lo menos policíaco lingüística. Hay un personaje que no les voy a contar mucho insisto, para que no haya spoilers, para no echar a perder el relato, pero hay un personaje que se dedicaba y se dedica, que era lingüista, y que piensa, y es parte del meollo de la trama, cuáles son las relaciones entre las palabras y las cosas, ahora, para hacer referencia a otro título del libro. Y en algún momento este personaje que acaba de salir de una reclusión en un manicomio, otro de los personajes de la novela lo va siguiendo. Al final se atreve a acercarse a él y preguntarle qué está haciendo, y lo que está haciendo es recoger objetos como vagabundo de película, bueno, de la vida real, pero también de película. Eso es clásico, vagabundo que va con su carrito del supermercado recogiendo todo lo que se encuentra. Va recogiendo cosas, y cuando empiezan a platicar le enseña una de estas cosas y le dice, ¿qué es esto que está aquí? Y el otro tipo dice, pues es un paraguas. Dicen, no estoy tan seguro que esto sea un paraguas, ¿no? Porque cuando yo digo paraguas, usted tiene un objeto en la mente. Ve una especie de bastón con radios metálicos plegables en la parte superior que forma una armadura para una tela impermeable, la cual, una vez abierta, le protegerá de la lluvia. Este último detalle es importante. Un paraguas no es solo una cosa que cumple una función. En otras palabras, expresa la voluntad del hombre, el deseo de permanecer secos de Shepard, ¿no? Cuando uno se para a pensar en ello, todos los objetos son semejantes al paraguas, en el sentido en que cumplen una función. Todos los objetos son para algo y por eso los podemos nombrar y decir que son, ¿no? Pero luego le dice, esto que estamos viendo ahorita, esto que tenemos entre las manos, no sirve, no funciona. Si así como está yo lo abro bajo la lluvia, me voy a mojar. Y entonces no puedo llamarle paraguas. La palabra es imprecisa. Tendremos que inventarnos una palabra para nombrar esta cosa que no es un paraguas roto. ¿Cómo le llamo? ¿Cómo le digo?
Evidentemente, Paul Auster está jugando desde la trama de la novela a hacernos reflexionar sobre cómo un lenguaje que ha sido el sueño de algunos filósofos analíticos, un lenguaje preciso y exacto que pudiera nombrar cada una de las cosas del mundo, sería en el fondo ridículo, ¿no? Porque para todos nosotros es obvio que esto es un paraguas roto y lo entendemos. No vemos la necesidad de buscarle un tercer término para nombrar el paraguas roto, que no es paraguas porque no cumple con la función de un paraguas. Pero lo interesante de lo que plantea Auster y de lo que plantea a través de su personaje es la pregunta, si esta dificultad de nombrar una cosa cuando ya no cumple con su función resulta con algo tan simple como un paraguas, ¿qué pasa con otras palabras más complejas? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué podemos esperar con palabras como justicia, como amor, como belleza, como objeto, como arquitectura? ¿No? Las cosas se vuelven mucho más complicadas. Y, ¿qué es una cosa, por ejemplo, entonces? ¿No? Pareciera que es muy fácil y que todos tenemos en la cabeza una definición precisa de lo que es una cosa, porque es una palabra que usamos todo el tiempo, ¿no? Hay una cosa por allá, otra cosa por allá. Y, pero pensar que es una cosa tiene su chiste. Martin Heidegger, que hace rato mencionaba, este filósofo alemán de la primera, bueno, de principios del siglo pasado, aunque bueno, vivió hasta los 70s, y tiene un ensayo, tiene un libro justo sobre este tema, que es una cosa. Y en otros textos también cuando se menciona, refiere a la palabra, dice, es una palabra que queremos entender, porque a cualquier cosa le podemos llamar cosa, pero nos cuidamos de usarlo indistintamente, ¿no? No, dice Heidegger, no, yo no le diría a Dios que es una cosa, independientemente de que seas creyente o no. Y no le llamarías a tu hermano o a tu hermana cosa, a menos que estés enojado con tu hermano o tu hermana. Cuando alguien les dice, pásame esa cosa, nuestra reacción normal es voltear hacia donde señala y decir, ¿qué quieres? Las llaves, el desarmador, el vaso. Porque si alguien señala así, diciendo, pásame esa cosa, no entendemos qué es lo que quiere. Estamos un poco como el personaje de la novela de Auster, ¿no? Queremos que nombre la cosa para entender cómo funciona. En otro de sus ensayos, El origen de la obra de arte, Heidegger nos dice que toda obra de arte comparte con el resto de los objetos del mundo el hecho de tener una condición cósica. Esa es la traducción, al menos que se usa en español. Es una palabra muy fea, pero no tenemos nosotros en español esta facilidad del alemán de hacer esas palabras complejas que transforman una palabra en una condición, digamos, ¿no? Entonces, cósico, lo cósico es la condición de cosa. Entonces, el arte es cósico, que comparte con otras cosas la condición de cosa. Pero hay diferencias, dice Heidegger, ¿no? Y una cosa es ¿qué pasa con mi presentación? Que se quedó trabada. Ya está, perdón. Una cosa es algo que tal vez no tiene, en los términos de Heidegger, digamos, no tiene mundo. Y eso se entiende más con un útil. A la izquierda vemos una piedra, cualquier piedra. En medio vemos una piedra que ha sido trabajada, que fue trabajada probablemente en el Neolítico, en el Paleolítico, para hacer un cuchillo de pedernal. Así como los humanos se dieron cuenta que el fuego era bueno, los humanos se dieron cuenta alguna vez que golpeando dos piedras, una más fuerte que otra, de una consistencia más fuerte que otra, una se astillaba y al astillarse producía un filo y que ese filo era útil, servía para algo. Entonces, para Heidegger, los útiles son estas cosas que reconocemos porque sirven para algo, porque están entretejidas en un mundo de significación y esa significación es el uso, son objetos que sirven para algo, ¿no? Entonces sé que el desarmador es para desatornillar un tornillo, sé que el martillo es para clavar un clavo, sé que la llave es para abrir una puerta y hay cosas que se escapan a ese mundo de la utilidad, no como las cosas que no tienen mundo, las cosas que no sabemos qué son, que no sabemos cómo encajan en este mundo de significados y de utilidad, no porque no tengan mundo, sino porque abren su propio mundo, ¿no? Y para Heidegger esas son las obras de arte, ¿no? Casi es como una escala, ¿no? Tenemos las cosas que no tienen mundo y que no sabemos ni qué son ni para qué son. Cuando sabemos qué son y para qué son, sobre todo porque a lo mejor porque las hemos producido nosotros, los humanos, es cuando les llamamos con nombres propios, digamos, ya como de desarmador, cepillo, peine o lo que ustedes quieran. Y las obras que son las que abren su propio mundo, ¿no? Las obras de arte, diría Heidegger. Y
Esto plantea en relación a los objetos, iba a decir cosas, porque es una palabra que usamos indistintamente para mucho, ¿no? Pero temas o asuntos curiosos, pensando en lo que dice otro filósofo contemporáneo de Heidegger, pero con un destino totalmente distinto, que podríamos dedicarle mucho tiempo a hablar de eso si nos detenemos en sus biografías, Walter Benjamin. Walter Benjamin, en uno de sus ensayos también más conocidos, el origen de la obra es el de Heidegger, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, dice que toda obra de arte en un principio tuvo un origen ritual, un valor ritual, ¿no? Y que después ese valor ritual cambia y se vuelve un valor exhibitivo. Y ese valor exhibitivo no necesariamente coincide. De hecho, y ahí entraríamos otra vez en un tema muy largo que no nos daría tiempo a lo mejor de tratar ahora, parte de ese cambio tiene que ver con visiones distintas del mundo, ¿no? De esto de un mundo que se expresa en un edificio, bueno, visiones distintas del mundo. Si a la izquierda vemos una máscara en uso, en un momento en que el ritual es lo que cuenta, en el que este momento de transformación del personaje, de la persona que está enmascarada, se transforma en otra cosa, que es poseído, que tiene una conexión con lo divino, con lo sagrado, etcétera, cambia radicalmente cuando esa máscara, y más en términos, digamos, coloniales, es sustraída del lugar de origen y es exhibida, digamos, en el Museo del Hombre de París, ¿no? Para ser exhibida, para ser vista como una obra de arte, cosa que nunca fue en el sentido de nosotros, ¿no? En el sentido contemporáneo. Un objeto, los objetos rituales tienen otra consistencia y otra forma de entenderse en nuestra relación con ellos. A la izquierda vemos una figurita que tiene unos 30,000 años de historia, de 11 centímetros de alto, es la Venus de Willendorf, por el lugar donde fue encontrada. A la derecha, no están a la misma escala, obviamente, vemos la Venus de Milo. Ninguna de las dos obras fueron hechas en los términos que ahora nosotros consideraríamos como, ninguno de los dos objetos, perdón, como obras de arte, pero sin embargo están afuera probablemente de esta condición instrumental de la que habla Heidegger, ¿no? No son cosas, no son algo que está fuera del mundo, no son útiles, son distintos al cuchillo de pedernal, nadie se le ocurriría, más que a un iconoclasta, que esa es otra historia, pero nadie se le ocurriría utilizarlas para clavar un clavo o para romper una cosa, sino que están fuera de ese mundo instrumental, pero no corresponden tampoco a ninguna, ni siquiera a la Venus de Milo, a nuestra noción contemporánea de arte, aunque ambas estén hoy en un museo. No son similares, ¿no? La figurita que usa el dibujante para ponerla en una pose y hacer un dibujo de una figura humana, evidentemente no tiene el peso o el valor simbólico que tendría para los humanos de hace 30,000 años el producir estas pequeñas figuritas femeninas que supuestamente tenían objetivos rituales, eran femeninas porque estaban relacionadas con la fertilidad, se ofrendaban en entierros rituales para propiciar la fecundidad de la tierra. Este tipo de cosas evidentemente no está relacionado con la figura de la derecha, e incluso podríamos pensar qué pasa en estos dos tipos de objetos cuando el objeto ritual de la izquierda, que hoy para nosotros se vuelve un objeto artístico porque se exhibe en un museo, más allá de todo su peso antropológico significativo, se transforma o se convierte a la derecha en un jabón. No sé a quién se le ocurrió, a qué compañía de jabones, que hace con varias figuras, se les ocurrió hacer un jabón con la forma de la Venus de Willendorf. Ustedes pueden entrar, buscarla en internet, comprar una docena de jabones y todas las mañanas bañarse con la Venus de Willendorf mientras se va deshaciendo entre sus manos. Por cierto, cada vez que regreso a esta imagen y cuento esta historia del jabón, termino contando lo mismo y algún día debería de hacerlo, pero como soy de esas gentes que cuenta cosas y no las hace, nunca voy a terminar teniendo mis 15 minutos de gloria de artista. Pero si alguien comprara su docena de jabones de la Venus de Willendorf y fuera registrando cómo se van desgastando con fotografías o usando una más que las otras y luego las monta en una exhibición y las presenta en una galería,
regresa a esta figura de jabón que tenía, que su origen es replicar una figura que no es artística, pero que no es utilitaria, regresaría a la condición de objeto de arte, ¿no? Por estar trabajada de otra manera. Entonces, eso nos habla un poco de lo complicado que es este asunto, ¿no? Que no solo a lo mejor tiene que ver con nuestros debates internos en la disciplina como arquitectos para decidir si la catedral de Lincoln es arquitectura, que eso parece, que no tenemos duda entre nosotros, pero sí admitimos también al cobertizo de bicicletas como arquitectura, ¿no? Es una cosa que tiene que ver también con cómo llamamos a estas palabras. No hablo griego, me gustaría, tampoco lo leo, me cuesta mucho trabajo, aunque en la clase de etimología en la preparatoria no sé, aprender el alfabeto es nada más como tengo que ir letra por letra, pero un poco porque se ven bonitas estas letras, por puro gusto estético y también por sazonar un poco con un tanto de pedantería las imágenes y darle este tono de etimología grecolatina. El problema es cuando estas palabras a lo mejor representan compendios de palabras, ¿no? En una sola palabra, cuando hablamos de cosas, estamos hablando de lo que los griegos llamaban como pragma, que es un objeto fabricado por mano humana, o como aistetón, que es un objeto que percibimos, o como hipokeimenon, que es una palabra curiosa porque al latín se traduce como subjectum, o como sustancia también podría ser, que es lo que está por debajo de las apariencias, pero curiosamente subjectum, que es hipokeimenon, es como que la idea, es la palabra griega a lo mejor más cercana a nuestro concepto de objeto, pero se traduce como algo que después se termina siendo la palabra sujeto, ¿no? Es una cosa muy compleja, muy complicada. Y si regresamos a Heidegger, también es como, y eso de la aistetón, de cómo esos objetos de la percepción, cómo percibimos las cosas, ¿no? Acuérdense, regreso al principio, ¿no? Baudrillard diciéndole a Nouvel, no me interesan los edificios, perdón, no me interesa la arquitectura, sino los edificios como objetos construidos que me pueden producir el vértigo del espacio, una sensación particular, ¿no? Una sensación, unas percepciones que desatan unas sensaciones que le hacen pensar en ciertas cosas. Heidegger dice en alguno de sus textos que cuando alguien toca a la puerta, no oímos un sonido, pensamos en que ese sonido refiere a madera, que esa madera alguien la está tocando, que probablemente la tocó con los nudillos y que esos nudillos que tocaron madera probablemente es alguien, una persona que está tocando la puerta de mi casa. No oímos eso, oímos alguien toca la puerta, lo oímos como un bloque de sensaciones, ¿no? No tenemos que hacer este ejercicio de interpretar madera, sonido, nudillos, persona, puerta, eso es lo que está pasando. Lo oímos todo como una percepción completa y compleja. De la misma manera que cuando probamos o damos un trago de vino, tenemos una serie de sensaciones complejas en el paladar que después podemos desmantelar. Michel Serres, un filósofo francés, se preguntaba en algún texto muy bello, haciendo un juego de palabras, decía, ¿cuál es la lengua que prueba el vino? La lengua, esta cosa de carne que tenemos dentro de la boca, que tiene papilas gustativas y que distingue entre lo ácido, lo dulce, lo amargo, o la lengua, el lenguaje, que es capaz de nombrar esa sensación y desmantelarla, y como hace un enólogo decirnos, este vino es afrutado, terroso y con algunos toques de plátano y de frambuesa. Yo jamás he logrado con mi lengua la cosa de carne que tengo dentro de la boca, jamás he logrado con esa boca percibir esa variedad de sensaciones, de sabores y decir este vino tiene algo de plátano. Y probablemente la pregunta que plantea hacer es, ¿será que tenemos menos papilas gustativas en nuestra lengua, que le hemos entrenado menos a nuestra lengua, o hemos entrenado menos la relación entre nuestra lengua, lenguaje y nuestra lengua, parte de nuestro cuerpo, para ser capaces de esa sensación darle un nombre y distinguirla del resto de las sensaciones, ¿no? Y ¿cómo regresamos eso a la arquitectura? Y vuelvo otra vez con el libro de Paul Shepard, ¿qué es arquitectura? Y otro libro de un filósofo inglés que murió, creo que este año o el año pasado, ya no me acuerdo, Roger Scruton,
un filósofo conservador inglés que escribió sobre muchos temas, muy interesado en estética kantiana, consejero en términos estéticos del príncipe Carlos, lo cual les da una pista de cuáles eran sus preferencias estéticas en arquitectura. Pero los pongo juntos porque Scruton se hace la misma pregunta de todos, o más bien se le hace un poco en paralelo. No se pregunta qué es arquitectura, sino cómo es nuestra experiencia de la arquitectura. Y si no es una experiencia del espacio, lo lleva al absurdo esta afirmación, porque dice, si la arquitectura fuera la experiencia del espacio, con estar parado en el desierto, tengo la experiencia de todo el espacio, la experiencia más intensa del espacio. Y no es eso, pero tampoco es la experiencia de la delimitación del espacio. Va descartando para al final un poco por su formación, digamos, o por su linaje kantiano, decir, la experiencia de la arquitectura es una experiencia imaginaria, es una experiencia que se construye en la imaginación. ¿Por qué? Porque de la misma manera, dice Scruton, que cuando yo oigo una sinfonía, no oigo la sinfonía entera, no sé, oiría un sonido cacofónico, oiría un montón de ruido, todo junto. Cuando oigo una sinfonía, la voy oyendo desplegada en el tiempo, pero hay algo que es, según Scruton, insisto, apelando a Kant, es mi capacidad imaginativa que me permite relacionar el primer tarararán de la quinta de Beethoven con todos los tarararán que continúan y entender las variaciones que va haciendo Beethoven con esos sonidos cuando pasa de un instrumento a otro, de un tono a otro, cuando lo acelera, cuando lo desacelera. Eso lo entiendo como un complejo, como algo total, gracias a mi imaginación. Y Scruton dice que lo mismo pasa con la arquitectura. Cuando yo estoy en un espacio, estoy dentro, si estoy al interior de un espacio, estoy dentro de 4 muros, si el espacio tiene más de 4 muros, dentro de más de 4 muros, y no puedo percibir la totalidad de ese espacio, ¿no? Tengo que imaginarme o reimaginarme el afuera, el arriba, el atrás, la fachada, para entender todo ese espacio de una manera completa y compleja, ¿no? Entonces, es esta capacidad de imaginarme el espacio, de reimaginar el espacio, lo que es propiamente la percepción de la arquitectura. En cambio, Shepard, a partir de escribir una serie de relatos, breves relatos muy divertidos, con una prosa muy ágil, todo eso para decirnos que no, que la arquitectura es un hecho conclusivo. La arquitectura no es lo que digamos de la arquitectura, sino es lo que es. La arquitectura son esos 4 muros, son esas 4 columnas, es esa cúpula o esa bóveda, y no lo que diga de eso. Cualquier cosa que diga de eso es como un discurso que flota alrededor del objeto, pero el objeto es lo que es, nada más y no otra cosa, ¿no? Y eso lo lleva a explicar o a contar este edificio que ya vimos hace rato, el Panteón de Roma, de 2 maneras. Shepard dice, empieza a describir el Panteón, dice, el Panteón es un edificio de una planta circular de 43 metros de diámetro, con una cúpula de 43 metros de diámetro también, que está coronada por un óculo abierto al cielo de 9 metros de diámetro. Es una descripción del objeto, ¿no? Dice, pero el Panteón es un espacio cuando estoy al interior, agrega Shepard, puedo ver al cosmos moverse por el rayo de luz que entra por el óculo y que va describiendo su viaje por las sombras de los que proyectan los casetones de la bóveda, ¿no? Y esa segunda descripción es distinta a la primera, ¿no? Están pasando 2 cosas distintas en esas descripciones. Y ahí déjenme invitar a la discusión a otro filósofo, un filósofo norteamericano, gringo, contemporáneo, Graham Harman, que también enseña en una escuela de arquitectura, les enseña en SCIARC, y que es el fundador de una forma de pensar que se llama, o que él llama, la ontología orientada al objeto. Para resumirla, para no tener escrito eso, le llaman la triple O, ¿no? La ontología orientada al objeto. Shepard dice que lo que acaba de hacer, Graham Harman dice que lo que acaba de hacer Shepard no es hablar del objeto. Cuando describe
el Panteón de Agripa como una rotonda con una cúpula, con tales medidas, está describiendo las partes del objeto. Cuando describe que eso nos hace entender al cosmos, como nuestra relación de la Tierra con el cosmos, por cómo se mueve el tiempo y demás, lo que estás describiendo son sus efectos. Y eso Harman en su filosofía le llama como overmining y undermining, ¿no? Undermining es reducir, podemos decir, es subestimar un objeto como sus partes. Y overmining es sobreestimar un objeto como sus efectos, como lo que produce. Duomining es hacer las dos cosas. Y para Harman, en general, nos hemos dedicado todo el tiempo a hacer esto, ¿no? A explicar los objetos por sus partes o por sus efectos o por ambas cosas. Pero las cosas, dice él, son independientes de sus acciones, no son creadas por ellos, son anteriores y persisten a estas acciones, ¿no? Para él todos los objetos, y lo lleva a un extremo, una de las peticiones de principio, digamos, de la ontología orientada a los objetos, es que todo es un objeto, todos somos objetos, nosotros somos objetos, ¿no? Y el mundo está lleno de objetos, pero lo lleva al extremo de considerar objetos cosas tan complejas como, por ejemplo, esta es una moneda acuñada por la Compañía de las Indias Orientales. Harman describe en uno de sus libros a la Compañía de las Indias Orientales como un objeto que está hecho de barcos, esos barcos tienen tripulantes, que está hecho, bueno, tienen tripulantes, tienen cuerdas, tienen velas, tienen demás, está hecho de las plantaciones, de las tierras que han colonizado y que controlan, de la gente que trabaja en esas tierras, está hecho de los libros de cuentas y también de los reglamentos y de las leyes que permitan que la Compañía de las Indias Orientales exista como algo que para él es un objeto, porque no se puede reducir ni a sus componentes ni a sus efectos, sino que tiene cierta autonomía en tanto objeto. Entonces, si lo entendemos así, para Harman es un objeto mega complejo, ¿no? Si pensamos en los dibujos, por ejemplo, que ha hecho el arquitecto español Andrés Jaque, tratando de explicar que un objeto doméstico o que un espacio doméstico, el espacio en el que estamos, en el que vivimos, rebasa los límites de los cuatro muros o los que tenga cada una de las casas donde habitamos, y que no solo es esa casa, sino la casa, en este caso, es la casa de una mujer que tiene un hijo, pero también es la casa de sus papás, donde deja al hijo cuando va ella a trabajar, y también es el gimnasio donde está en las mañanas, y también es el lugar donde trabaja, y también son las computadoras con las que se conecta con la gente con la que trabaja. Todo eso determina un objeto, si lo dijéramos en los términos de Harman, autónomo, específico, que tiene cierta consistencia. No quiere decir que va a existir por siempre, como la Compañía de las Indias Orientales no existió por siempre, tiene un inicio y tuvo un final, pero mientras existe, mientras es consistente como objeto, se le puede considerar como objeto en los términos de Harman. Harman dice, un objeto es lo que no se puede reducir a las descripciones o a la descripción de las partes que lo componen, ni a la suma de los efectos que produce. Y para Harman, en el fondo, y también en esto es tal vez muy kantiano, todos los objetos se retiran de nuestra posibilidad kantiano y heideggeriano también, de nuestra posibilidad de conocerlos, ¿no? No es ni la descripción que hacemos de ellos, ni de los efectos que tienen, sino algo que está más allá de eso que nosotros digamos. Existe y persiste más allá de nuestra forma de conocerlos y de hablar de ellos, ¿no? Y eso nos plantea, de hecho, mientras preparaba esta plática y pensando en Harman, por suerte, este miércoles, anteayer, hubo una plática, un diálogo entre Graham Harman y Silvia Labin en SCIARC, justo, bueno, en línea, pero desde SCIARC. Y Silvia Labin cuestionaba a Harman justo sobre eso y le decía, ¿y qué piensas en el caso de la arquitectura? ¿Qué es un dibujo, por ejemplo? ¿Qué es un dibujo analítico como estos que hace Eisenman, entre muchos otros arquitectos, donde describe las partes y en este caso también los procesos para llegar a un objeto? ¿O qué es, si pensamos en los miles de páginas escritas sobre arquitectura, no por otros más que por arquitectos, no solamente textos de historiadores, de críticos, de filósofos, sino textos de arquitectos hablando de arquitectura? ¿Qué papel juegan
en relación a este objeto arquitectónico. Y ahí es interesante porque creo que ahí hay un lado en que tambalea el pensamiento de Harman, ¿no? Porque podríamos pensar una de dos, o que la arquitectura se vuelve como la Compañía de las Indias Orientales y es un complejo que incluye a los marineros, a las velas, no sé, y entonces OMA, por decir algo, la Oficina de Arquitectura Metropolitana de Colhas, incluye a Colhas, a Graham Harman, perdón, a Reiner de Graaf, a los libros que han publicado, los edificios que han construido, los libros, los dibujos que han hecho, todo eso es parte de ese objeto. Pero para Harman también hay una cosa que dice, bueno, la arquitectura es un objeto que escapa o que está más allá de estas representaciones del objeto. El objeto está por otro lado, ¿no? Pero el problema de los objetos arquitectónicos es también que su génesis es muy compleja. Si hace rato Sanford Quinter nos decía que un objeto, que podíamos considerar la arquitectura como objeto técnico, habría que pensar tal vez la génesis de la arquitectura como Gilbert Simondon, un filósofo francés, la describe en uno de sus libros. Escribe muy poco Simondon, pero en sus libros fundamentales, el modo de existencia de los objetos técnicos. Para Simondon, los objetos técnicos se construyen a partir de unas genealogías muy complejas, casi diría evolutivas, como si fueran la evolución de los seres vivos, solo que a diferencia de los seres vivos, donde podemos suponer una línea evolutiva que lleva, que une o que nos liga a los primates, y entonces podemos hablar de nuestros parientes cercanos y demás. En el caso, pero no incluiríamos en ese linaje, al menos no en principio, a los caballos o a las estrellas de mar. En los términos que habla Simondon, en la técnica, esos linajes son más complejos, ¿no? Se entretejen de maneras más complejas. Sería adecuado sería adecuado decir que el teléfono que usamos hoy, el teléfono inteligente, deriva del teléfono que estamos viendo en la imagen. Sí y no, ¿no? Porque en ese linaje hay otras cosas, ¿no? Lo que llevamos ahora en nuestros bolsillos no solo incluye un teléfono, sino incluye una máquina de escribir, y incluye un Walkman, incluye una cámara fotográfica y muchas otras cosas que me faltó poner en esta imagen para no hacerla demasiado abigarrada, y un poco como el dibujo de Andrés Jaque, ¿no? Hay muchas cosas en ese objeto, además de ese linaje directo, entre comillas, que iría del teléfono al teléfono, ¿no? Es algo más complejo y y juega relaciones más extrañas. Los arquitectos Reiser Umemoto, en un libro muy interesante, incluso en su hechura, en cómo está construido, que se llama Atlas of Noble Tectonics, plantean relaciones complejas de este tipo, ¿no? Ellos en uno de sus diagramas nos dicen, perdón, que probablemente la relación entre un caballo de carreras, un caballo pura sangre de carreras, y un caballo percherón, un caballo de trabajo, un caballo de tiro, sea menos directa entre ellos dos, siendo los dos caballos, que la que hay entre un caballo y un galgo, incluso formalmente. O sea, por eso está presentado el esquema así. El cuerpo del galgo es más parecido al cuerpo del caballo de carreras que el cuerpo de caballo de carreras al cuerpo del percherón, y el cuerpo del buey, de otro animal de carga, es más parecido al cuerpo del percherón que el cuerpo del percherón al cuerpo del caballo de carreras, ¿no? Hay otras relaciones que se tejen de otra manera entre estas formas, digamos, para no decirles objetos. Son relaciones tan complejas como las que resultan cuando entrevistan a Jackie Chan y le preguntan cuáles son sus dos ídolos favoritos de la historia del cine, y él dice que son Chaplin y Bruce Lee. Y cualquiera que haya visto una película de Jackie Chan se da cuenta que sí, que Jackie Chan es un híbrido de Charlie Chaplin, de Bruce Lee, ¿no? Sin esos dos ancestros, el engendro extraño que resulta entonces Jackie Chan no sería posible. Pero hay otra cosa con los objetos que también creo que es interesante pensar, y es hacia dónde nos llevan ellos mismos. André Leroy-Gourhan, un etnógrafo francés, se dedicó a estudiar, no in situ, no con distintos grupos humanos, cómo usaban las cosas, sino a partir de las colecciones del Museo del Hombre en París, y hacer una clasificación de cómo son las cosas y demás. Y llegó a plantear una cosa muy interesante sobre los objetos. A la izquierda vemos un dibujo
esos cuchillos de pedernal que ya hemos hablado hace rato, que ya hemos visto. En medio es una descripción gráfica de cómo funcionan, cómo se usan, que es muy lógico, digamos. Uno toma con la mano el cuchillo de pedernal y rasga y corta y le quita la piel a un animal, o corta la sangre, o corta algo que tenga que cortar. Y esa lógica de cómo se usan es lo que implica que esos objetos tengan la tendencia a que les, comillas, crezca un mango, ¿no? El hacha es el derivado lógico de la tendencia que tiene el cuchillo de pedernal. El brazo del hacha no es más que una réplica diseñada, digamos, de nuestro brazo que se acopla al cuchillo para hacerlo más eficiente, ¿no? Leroy Goran dice entonces, los objetos tienen tendencia, que es un carácter inevitable, previsible y rectilíneo hacia algo, por la forma como se prestan a ser usados, como se ofrecen a ser usados. Los hechos, en cambio, al contrario de las tendencias, son imprevisibles y particulares. Es cómo se le pega ese mango al hacha, ¿no? Ese es un hecho. Y depende de la relación entre la tendencia y el medio. Si en el medio donde se construye esa hacha hay huesitos y fibras vegetales, a lo mejor eso va a ser lo que se va a utilizar para construir esa hacha. Si en cambio hay palos de una madera muy dura y partes de los cuerpos de un animal que puedes estirar para hacer también un material flexible con el cual anudar el cuchillo de pedernal al palo y convertirlo en un hacha, eso es lo que se va a convertir en otra cosa, ¿no? Ese es el hecho. Y eso es lo que nos habla también de cierta autonomía de los objetos, ¿no? Que funcionan de otra manera. Pensado así, o llegando a estas alturas, la pregunta sobre los objetos, la arquitectura como objeto artístico, sobre estos objetos singulares, la pregunta sobre la relación entre la catedral de Lincoln y el cobertizo de bicicletas, si son arquitectura, cuándo son arquitectura, creo que se vuelve todavía más complicada o más compleja, ¿no? Y sobre todo pensando que a lo mejor hay un paso más allá en esto, en relación con nosotros, los arquitectos, los y las arquitectas. Y Alberto Pérez Gómez y Luis Peltier escriben en uno de sus libros que desde los inicios de la arquitectura occidental, a través de cierta tradición de la arquitectura en la Grecia clásica, las arquitectas no han hecho edificios, nunca. Nunca hemos hecho edificios. Más bien han hecho los artefactos mediadores que hacen posibles edificios significativos. Dibujos, sí, maquetas, también textos, también relatos, todo lo que decimos, hacemos, producimos para que se produzcan edificios significativos, pero no hacemos los edificios, hacemos estos artefactos mediadores, ¿no? Y eso es muy interesante porque hay que pensar en esa tradición cómo se inscriben los objetos, ¿no? Cómo resulta la arquitectura en tanto objeto singular o en tanto objeto artístico. Cuando Brunelleschi inventa este aparato, por cierto, el de la fotografía no es una foto original de Brunelleschi, no la conseguimos, entonces un actor con unos pantalones muy curiosos haciéndola de Brunelleschi, pero cuando Brunelleschi quiere comprobar la exactitud de este método nuevo de representar al mundo, que es la perspectiva, diseña este aparato que es muy simple en el fondo, pero hace una transformación radical en la manera de concebir la representación de la arquitectura y del mundo. Es una pintura, que en este caso lo que hace una pintura del baptisterio de Florencia, hecho desde la puerta de la catedral, siguiendo las reglas de la perspectiva. Esta pintura tiene una perforación al centro, en el mismo lugar donde repercute el ojo, dice la crónica de la época, una pequeña perforación cónica, y enfrente de esa perforación se coloca un espejo. El chiste es pararse en el mismo lugar desde el que se hizo el dibujo, viendo por la parte posterior del dibujo, en el espejo se refleja el dibujo,
Cuando quitamos el espejo, a través de la perforación vemos el baptisterio real, el que está en el mundo real. Cuando volvemos a poner el espejo, vemos el de la pintura y comprobamos, quitando y poniendo, que son exactamente iguales, ¿no? Que la representación es igual que la realidad. Entre comillas, lo que es igual, ¿no? Es todo un cambio epistemológico y de forma de entender el mundo, el de repente asumir que nosotros podemos construir representaciones fidedignas del mundo, ¿no? Cosas que lo presentan tal cual es. Y para la arquitectura también implica un cambio radical. Tomás Maldonado dice que Brunelleschi y este modelo del arquitecto, que es un modelo de arquitecto que hace modelos del mundo y modelos de lo que va a construir en el mundo, surge en un momento particular donde también surge otra clase o una clase social muy, muy específica, el burgués, y dice Maldonado, a diferencia de los príncipes o de los señores de la iglesia que querían construir un palacio o una catedral y disponían más o menos de todo el tiempo de su vida e incluso más allá de su vida porque seguía siendo una construcción para la misma institución, sea para la corona o para la iglesia, y disponían más o menos de todo el dinero que quisieran porque no había más que pedir más diezmos o exigir más impuestos y se seguían contando con dinero para construir. El burgués necesita, ya dado que él pone el dinero de su trabajo, bueno, en realidad el trabajo de otros que les quita ese dinero, pero eso es meternos en otros asuntos. Pero él pone el dinero de su trabajo para construir lo que quiere construir, necesita saber tres cosas. Necesita saber cómo va a ser, porque quiere saber cómo va a ser eso de construir. Necesita saber cuándo va a estar listo y necesita saber cuánto va a costar. Y para eso necesita alguien que sea capaz de prefigurar, de anticipar en imagen eso que se va a construir. Y este instrumento, junto con los modelos, por eso hemos estado viendo una construcción, no un edificio, sino una construcción, una maqueta de un edificio, estos instrumentos, estos mediadores sirven para eso, para anticipar lo que se va a construir, ¿no? Eso ya para terminar, y a lo mejor nos hace pensar que el objeto arquitectónico puede ser y debe ser leído de muchas maneras, ¿no? Y entendido de muchas maneras antes de asumir que podemos entender esta diferencia entre objetos y objetos arquitectónicos y objetos artísticos y objetos técnicos, entre lo que sí es arquitectura y lo que no es arquitectura. En los años 70 también invitaron a un programa de radio al escultor, al artista gringo Carl André, y ahí dio una explicación muy interesante de lo que él pensaba que era el arte en ese momento, ¿no? Cuando él estaba hablando, es la época, el auge del minimalismo y también del land art en Estados Unidos, en la arquitectura, perdón, en el arte de Estados Unidos. Y él dice que hay tres momentos en la historia del arte que se podían entender a partir de tres lógicas, ¿no? Una es la lógica de lo simbólico o representativo, ¿no? Y pone como ejemplo la Estatua de la Libertad, ¿no? Dice, hubo un momento en que todos ponían atención a lo que representaba la Estatua de la Libertad, ¿no? A la izquierda vemos nada más el rostro de la Estatua de la Libertad, esta escultura hecha por, se me fue ahorita el nombre del escultor de la Estatua de la Libertad. Bueno, al rato se los digo. Pero esta fina capa bueno, la escultura es de otro tamaño y después se amplía esta fina capa, perdón, de láminas de cobre que son los que dan la imagen, la representación que podemos leer simbólicamente, ¿no? Es una mujer con una antorcha, con un libro, con el halo de luz, que son los cuernitos de la corona que le sale, y esa es una lectura simbólica. Y dice André, esa lectura ya no nos interesa hoy. Hay otra lectura, que es una lectura estructural, ¿no? Y es cuando nos empieza a interesar lo que está por detrás de esa imagen, ¿no? Y en el caso específico de la Estatua de la Libertad, lo que está por detrás de la imagen es otra Torre Eiffel, es una estructura diseñada por Gustave Eiffel para soportar el peso de las láminas que dan forma a la figura simbólica, ¿no? Pero André da un paso más adelante y dice, hoy ya ni siquiera nos interesa ni lo simbólico ni lo estructural, sino lo infraestructural. Nos interesa la isla de Bedlow, la isla donde está la Estatua de la Libertad, y cómo su historia
su historia en la geografía, su historia geopolítica, cómo está en ese punto, se construye justamente porque ahí llegaban todos los inmigrantes, los barcos de inmigrantes al puerto de Nueva York, y toda esa historia y lo que implica territorialmente es lo que nos interesa hoy, los decía en los años 70, Carl André. Un mismo objeto se desmenuza en una serie de capas, literalmente en una serie de capas, para entenderlo de distintas maneras. Si lo pensamos así, creo, y espero no haberles hecho perder 1 hora y 20 de su tiempo para llegar a esto, creo que quedamos en las mismas a la pregunta o a la afirmación de John Ruskin de si esto es arquitectura, la catedral de Lincoln o la catedral que sea, y esto no es arquitectura, el cobertizo de bicicletas. Y al final creo que habría que darle razón de alguna manera al primero de los dos Jeans, entre Jean Nouvel y Jean Baudrillard, a Jean Baudrillard, y decir que esa cosa de la arquitectura, no solo para Jean Baudrillard, sino para todos, a lo mejor es incomprensible tratar de entender qué sí es o qué no es arquitectura. Y que mejor quedarnos, como el mismo Baudrillard, tratando de entender y de desmenuzar un poco estos objetos construidos que logran producir en nosotros el vértigo del espacio. Y con eso déjenme dar por quitar la presentación para podernos ver las caras, si es que nos vamos a ver las caras entre todos, y con eso cierro yo la presentación y estoy aquí para preguntas y comentarios. Gracias. Alejandro, pues muchas gracias por la presentación. A todos los estudiantes, por favor, les pedimos para llevar un orden, nos dejen sus preguntas en los comentarios para que te las podamos ir pasando. También si tienen comentarios o dudas acerca de la presentación que acabas de hacer, para que pues podamos continuar con esta sección, esta parte de preguntas. Claro, gracias. Por lo pronto, Alejandro, ¿tendrás alguna bibliografía o algunas referencias que nos pudieras comentar o compartir para los que estuvimos presentes en la charla, por favor? Claro, sí, con gusto, si quieren se las paso después con mayor detalle, pero en principio, bueno, el libro de Jean Nouvel y Jean Baudrillard, el objeto singular, los objetos singulares creo que es en plural, está publicado, como decía, en español por el Fondo de Cultura Económica en su colección, creo que en la colección popular está, pero ahí está. Y bueno, los que no tengan ningún prejuicio, nada en contra de los documentos digitales compartidos libremente. Yo no lo tengo, entonces si lo buscan en línea también está el PDF por ahí. Está muy pesado porque está escaneado todo el libro completito. Digo, no es un libro caro, pero ahí está. El otro, el de ¿qué es arquitectura? De Paul Shepard es un libro a mí me parece muy interesante de leer por la manera, primero por la estructura como está escrito. Es un libro que son como una colección de anécdotas, de cuentos, de relatos, mitad ficción. Nunca sabes si son ficción o no es ficción. Shepard te cuenta que de repente se sube un taxi y el taxista le dice una cosa y él empieza a hablar de esa cosa. Y todo está relacionado con la arquitectura y va construyendo su teoría de la arquitectura, de que la arquitectura son primero máquinas, edificios y paisajes, esas tres escalas, que tienen que ver con después da un paso más grande, parece que tiene que ver con estrategias logísticas y operativos en términos militares, pero eso también lo relaciona con la escala, y al final con esta cosa de que la arquitectura son hechos conclusivos y no lo que diga sobre la arquitectura, contado en un libro que es casi un libro, insisto, de anécdotas, ¿no? De cuentos. Y un poco más de lo que mencioné allí, los dos libros, a lo mejor los que son un poco más densos, más filosóficos, si quieren.
Uno es que también está traducido por el Fondo de Cultura Económica, el ensayo de Heidegger, El origen de la obra de arte, donde habla de lo cósico, de la condición de cosa del arte. El ensayo de Benjamin, que es muy fácil también de conseguir en PDF, googleando, el de la obra de arte en la época de su reproductividad técnica. Y ya todavía más, que es un libro que yo lo sigo releyendo por pedacitos para tratar de entender, porque es un libro mucho más complejo, pero me gusta mucho, es el de El modo de ser de los objetos técnicos de Gilbert Simondon, que creo que también se lo encuentran en PDF si lo buscan por ahí. Muchas gracias, Alejandro. Daniela Hernández nos pregunta, cuando se habla de la arquitectura de lo no construido, arquitectura de las plantas, animales, ¿es un término distinto? Es muy buena pregunta porque en principio diría que sí es distinto, pero a lo mejor no tanto. Trataré de explicarme. Hay una, perdón, un párrafo, un par de líneas clásicas, digo, clásicas para arquitectos, son otra vez esas cosas que probablemente, yo confieso, no he leído todos los volúmenes del Capital de Marx, pero sí he leído ese pedacito donde, porque es muy citado por arquitectos, donde Marx dice que la diferencia entre la abeja más eficiente produciendo sus panales, y el panal más perfecto que haya producido una abeja, y el peor de los arquitectos, no el mejor, sino el peor de los arquitectos, es que el arquitecto concibe en su cabeza, en su imaginación, el edificio antes que hacerlo. Marx está suponiendo que las abejas no, que las abejas simplemente trabajan para producir sus panales sin una preconcepción del edificio, mientras que los arquitectos primero se lo imaginan. Es un párrafo que, insisto, lo han comentado muchos, no solo arquitectos, porque es muy problemático. Es problemática también la condición del trabajo que plantea Marx, siendo Marx, al suponer que la concepción te coloca por encima de la ejecución, ¿no? El arquitecto es superior a la abeja porque él lo imagina primero y luego lo hace. Pero esa idea no es propiamente de Marx, es una idea que se repite en la arquitectura. El mismo Boulez, en sus escritos de arquitectura, dice, equivocándose en su interpretación de Vitruvio, pero dice que Vitruvio se equivocaba al asumir que la arquitectura era construcción, porque la arquitectura es primero la concepción de lo que se va a construir. Eso por un lado creo que marca esta diferencia, ¿no? Pero es una diferencia que hemos construido otra vez como parte de la construcción de una disciplina, de cómo nos entendemos como arquitectura. Porque por otro lado, cuando empezamos a borrar esa frontera y empezamos a pensar, como el libro de Bernard Rudowski, por ejemplo, arquitectura sin arquitectos, y decimos, la arquitectura que hacen, que han hecho tradicionalmente vernácula en muchas partes del mundo, la gente construyendo para sí misma, también es arquitectura, aunque no haya un arquitecto, aunque no haya nadie que la preconciba de la manera que la disciplina concibe que debe de ser hecho, también es arquitectura. Del momento que abrimos esa puerta se empieza a ser posible concebir que la arquitectura hecha por animales, porque digamos que un termitero también es arquitectura. Y de hecho, si nos regresamos a lo que les contaba hace rato de Vitruvio, pues Vitruvio nos dice, los humanos aprenden a hacer arquitectura pensando y reflexionando cómo otros seres vivos construyen sus madrigueras, sus nidos, cómo se instalan en una cueva. Entonces, de repente, si la arquitectura es, en principio, esa reflexión sobre cómo ocupas un espacio, la pregunta y que es la pregunta de los, bueno, iba a decir un programa de televisión de la época de mi abuela, ¿no? La pregunta de los 64,000 pesos es si esa reflexión es, uno, necesaria para concebirlo como arquitectura y exclusiva de los humanos y además de cierto tipo de humanos, ¿no? Del arquitecto, ¿no? Gracias, Alejandro. Eduardo Audirac comenta que recomienda el libro de Sombrillas, Sombreros, Sombras. Gracias por la recomendación. Juan Luis Burke. Por la recomendación a todos los demás. Juan Luis Burke pregunta, cuando Han Hollein decía en su manifiesto que todo es arquitectura, estaba siendo un tanto provocador e incluso sarcástico, tal vez, pero resulta que en su provocación tenía mucha razón,
¿Podría ahondar sobre Hollein y esos arquitectos de los 60s y 70s? Yo creo da material para toda una charla. Y de hecho, en lo que le estaba diciendo, da material para toda una charla. Me acordé que hace poco leí a un amigo en Facebook, a un amigo de Facebook, que no conozco en vivo, conozco en Facebook, y lo leí poniendo en Facebook, ahora en esta época de los Zooms, que cada día tenemos conferencias magistrales a todas horas y que luego tenemos que decir por cuál nos perdemos o no. Y decía él, que qué curioso cuando le preguntan a alguien que acaba de terminar una plática sobre algo, un tema, a veces en lugar de contestar, es que de eso no podría contestar, no sé qué decir. Lo primero que dicen es, eso es tema para otra plática, ¿no? Entonces, y estaba cayendo yo justo en eso, esto es tema para otra plática. Es algo que no he indagado tanto como para que ahorita pudiera decirte sobre todos ellos, pero sí creo que hay un momento en esos años 60 en que gente como Holland, como los de Cobb Himmel, como House Rucker y Co., y muchos que curiosamente además ahora se han puesto como de moda, al menos visualmente, porque además por coincidencias, por la época y demás, estaba todo eso de los plásticos, de meterse en burbujas, de ponerse escafandras y todas estas cosas, que hoy en tiempos de pandemia y de encierro nos hacen reflexionar sobre todas esas cosas. Se vuelve recurrente. Creo que había toda una reflexión sobre el estar en el mundo, ¿no? Sobre el habitar. Y había una voluntad, es la época otra vez como otra época de ruptura, así como que es cíclico, ¿no? O sea, después de los años 10, 20 del siglo pasado, que es época de ruptura, luego como de consolidación, y luego otra vez en los años 50, 60 vuelve a ser otra vez época de ruptura, y es esta época como de romper con las convenciones de una arquitectura moderna que ya se había como que sentado en su silla y determinado que esto que hacemos arquitectura es la arquitectura que debe de ser, romperlo y apuntar a otras posibilidades de otras arquitecturas, ¿no? Que coincide también en época un poquito después, pero con lo de Rudowski, ¿no? De decir, la arquitectura vernácula es arquitectura, la arquitectura pop es arquitectura, y una píldora que te cambia tu percepción del espacio es arquitectura. Muchas gracias, Alejandro. Fátima Naranjo Bueno comenta, muchas gracias por esta plática bastante interesante. Me llamó mucho la atención todo lo que los distintos arquitectos piensan y que a través del tiempo solo se generan más dudas de qué es la arquitectura. Cada cabeza es un mundo y cada teoría es muy relevante e interesante porque a la vez te convence, pero al mismo tiempo crea nuevas dudas que hace que uno se interese más y más. Eso es la arquitectura para mí, diría ella. Luego, Karen Sánchez Morales pregunta, ¿cuál sería tu propia definición de arquitectura? Uy, eso es como una de las primeras películas de los hermanos Lumière, que dicen que es la primera película actuada, ¿no? Porque no es nada más filmar algo que pasaba, la que se llama el regador regado, ¿no? Que está parado, que está regando el jardín, alguien se para en la manguera, voltea a ver la manguera porque no sale agua y el otro se quita y entonces se moja, ¿no? Es el gran chiste de una película que dura 60 segundos. Entonces, así me está pasando. Después de todo esto, me preguntas mi definición de arquitectura. No sé si tengo yo mi definición de arquitectura mía de mí, porque ya no sé si ni siquiera si eso se puede. Me gusta mucho pensar a partir de algo que escribió el filósofo catalán Eugenio Trías, pensar en la arquitectura como la manera que tenemos los humanos de hacer humano el espacio, de humanizar el espacio. Trías dice, hace una clasificación estética, de hecho, y divide dos campos, ¿no? El campo del reposo y el del movimiento. El del reposo es el del espacio y el del movimiento es el tiempo. En el lado del movimiento del tiempo, el arte matricial, así les llama, el arte que abre, que el tiempo pueda ser entendido de manera humana, es la música, ritmando el tiempo, y el arte que permite que el espacio pueda ser entendido de manera humana es la arquitectura, y lo hace ritmando el espacio, ¿no? Dividiéndolo, o sea, dándole sentido a este lugar diferente de este otro lugar. Entonces, si tuviera que dar una definición cortita, ya sé que esto que dije es muy largo, diría que es la manera para no repetir el término arte, la manera que tenemos los humanos de entender para nosotros, de humanizar el espacio.
Gracias, Alejandro. No sé si hay alguna otra pregunta. Me parece que no. Estamos recibiendo comentarios de Karen, de Rogelio Sánchez. Muy interesante. Gracias, Alejandro. Te manda un abrazo. Karen, Gracias, Rogelio. gracias. Pues me parece que son todas las preguntas, Alejandro. Te agradecemos muchísimo por esta charla, por tu participación. Esperamos verte muy pronto en el museo. Tenemos un programa para el próximo año que esperamos podamos compartir muy pronto con todos los interesados en temas de arquitectura. Entonces, muchísimas gracias a todos los que se conectaron hoy a esta conferencia. Muchísimas gracias también a los maestros por su interés en estos diálogos. Y bueno, los esperamos en la próxima conferencia que tendremos dentro del programa de vinculación universitaria, que será el 11 de noviembre, con Ana Elena Malet, quien estará hablando del tema de la tradición indígena en la moda contemporánea. Si les interesa, por supuesto, bienvenidos y no olviden que todas estas conferencias permanecen en nuestra página web para que puedan volver a consultarlas en el momento que ustedes lo decidan. Muchísimas gracias, Alejandro, nuevamente. Muchas gracias, Silvia, por la invitación y gracias a todos por haber estado aquí. Muchas gracias a todos y buenas tardes.